a todos los periodistas y a todos los que se van a conectar en medio de esta emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, agravada por una pandemia, la preocupación natural de todos nuestros ciudadanos de qué hacer, cómo sobrellevar el aislamiento social, cómo sobrellevar la cuarentena, cómo atender en el sistema de salud ya bien precario venezolano y cómo además insertarnos en un concierto mundial que tiene sus propias limitaciones, que tiene sus propios retos en este momento, y hoy como sociedad global, por supuesto todos inmiscuidos, pero sobre todo con la conciencia y el rol de cada uno de nosotros para poder hacer frente a esta emergencia sin precedentes que ya veníamos arrastrando en Venezuela, pero que ahora nos encuentra en situación de vulnerabilidad, de fragilidad, no solamente institucional, como es obvio, en medio de una dictadura, pero también de los servicios de salud, de los servicios públicos, de lo que tiene que ver con el poder apetrecharse, el poder resguardarse en casa para evitar la propagación del virus, cuando sabemos que la principal medida que podemos hacer hoy los venezolanos es prevenir de manera muy intensa, dado el riesgo no solamente de seguridad, sino también en nuestro colapsado sistema de salud. Desde el principio lo hablamos, al conformar un equipo técnico altísimamente calificado, altísimamente responsable con la situación del país para poder hacerle frente. En todo momento hemos también hablado con la verdad a nuestra gente. Hoy no es momento, lo hemos dicho y lo dijimos la semana pasada en la Comisión Consultiva del Parlamento Nacional, de actuar con soberbia, sino por el contrario, de entender la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra gente, lo necesario para que ellos puedan hoy hacerse en sus casas, con sus familias, la preocupación que tenemos por los migrantes, por los refugiados, por la población vulnerable en Venezuela, no solamente evidentemente los adultos mayores, los niños, la población carcelaria, los presos políticos. Además hemos visto una ola de represión, hemos visto una ola de persecución en medio de esta tragedia nacional, a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, simplemente por denunciar. El primer elemento hoy que tiene el mundo para poder hacer frente, para contener hoy esta pandemia es la información. Es poder no solamente aislar los casos, hacer pruebas para poder frenar la propagación desmedida de un virus que ya hoy afecta al planeta entero, que cambia hoy la dinámica de interrelación social en todo momento, momentáneamente, y que nos llevará también a un futuro a estudiar, a reflexionar como sociedad, como venezolanos. Evidentemente que nunca más nos agarre en una situación de tal vulnerabilidad. Hoy vemos más que nunca la importancia de robustecer nuestro sistema de salud, que no sea el secuestro del Estado para destruirlo, para asesinarlo. Hoy el Estado no provee al ciudadano, hoy el Estado lamentablemente no tiene la capacidad de atender a nuestra gente, y lo vemos en la angustia de nuestros ciudadanos, lo vemos en ir a buscar el día a día. 50%, la mitad de nuestra gente, de los venezolanos, se rebuscan, viven del día a día. Para enfrentar esto hay que tomar medidas inmediatas. Las medidas del día de ayer por parte de la dictadura no solamente es insuficiente, sino que le mete la mano nuevamente al que trata de producir, al que trata de invertir, al que trata y no se compromete de ninguna manera entonces el Estado, que tiene secuestrados que asesinaron por parte de la dictadura, usurpan funciones y ni siquiera pueden hoy aproximar a reconocer la tragedia, la emergencia y lo necesario, que ya tomamos medidas en la mayor parte del mundo. Serán medidas de nuevo, de meterle básicamente la mano en el bolsillo al que trata de producir, al que trata de invertir, y el Estado hoy no se compromete. Lo decía ayer el diputado Alfonso Marquín. Es evidente que hoy obligar a empresarios, pequeños comerciantes, medianos comerciantes a pagar un impuesto sobre la renta en medio de la crisis de producción, en medio de la crisis económica que ya atravesamos, no solamente es asesinato a lo que queda del sector productivo, sino es bastante inhumano. No se está hablando en este momento sino de medidas humanitarias para atender la emergencia. Es urgente y es necesario. Las guías para poder trasladar alimentos sin problemas, favorecer al sector productivo, al sector hospitalario, al sector de información para poder acceder a combustible. El día de mañana vamos a convocar a una sesión ordinaria del Parlamento Nacional haciendo uso del reglamento de interior de debate para hacerlo de manera remota y poder abordar no solamente el informe preliminar de la comisión mixta conformada hace una semana, sino también todas las alternativas y necesidades urgentes en este momento de nuestra gente. Pareciera evidente, luego de haber escuchado ayer al dictador, que la dictadura miente descaradamente y lamentablemente, porque lo primero que debe tomar medidas para
la atención de la emergencia son cifras, números, aislamiento, barreras biológicas, poder ingresar, dimensionar la potencial emergencia y crecimiento exponencial, como ustedes saben, lo que llaman la famosa curva ahora, que todos nos hemos hecho expertos en poder analizar e informar a nuestra gente. Y para eso hace falta que cese la persecución. Basta, además de utilizar a paramilitares para asesinar de manera indiscriminada, salvaje, brutal, primitiva a nuestra gente. No es el mecanismo. No lo sé si será en Corea del Norte, no sé si será en algún otro lugar de totalitarismo, pero amedrentar, asustar, intimidar, asesinar, no son mecanismos para controlar, mucho menos para atender en medio de una emergencia como la que vivimos. Ustedes mismos han sido testigos y han comunicado, muchos de los medios de comunicación, las incongruencias que ha presentado hoy la dictadura a través de sus números. Un ejemplo sencillo: hace días, el 18 de marzo, se aseguró que no habían dado casos positivos, pero al día siguiente, cuando presentan una lámina, ya presentaban 6 casos nuevos que el día anterior. Han habido incongruencias claras en la información que presenta la dictadura, no han sido consistentes, no ha sido consono además con la necesidad que tenemos en este momento de poder atender la emergencia. Así que, como gobierno encargado y Asamblea Nacional, debemos advertir hoy, evidentemente, al mundo. Ya lo hablamos hace un año de la potencial catástrofe que teníamos hoy los venezolanos en puerta humanitaria, y esto viene a agravar, por supuesto, este elemento. No se puede asumir el modelo Chernobyl para atender esta emergencia. Se debe tratar con mucha responsabilidad, con mucha altura. Como saben, además, hemos estado instruyendo, aparte del equipo técnico, a la parte de la comisión mixta, también a la comisión humanitaria para iniciar labores e interlocución con las multilaterales. Vamos a requerir de asistencia humanitaria, vamos a requerir para proteger a nuestra gente del concierto internacional en un momento más complejo. Porque también tienen que atender la emergencia en cada uno de nuestros países. También la comisión técnica ha puesto a disposición para poder hacer seguimiento, no solamente una encuesta, no solamente la posibilidad de un observatorio, sino poder hacer seguimiento a cada uno de estos elementos. Y aquí un mensaje importante a nuestra gente. Evidente que sabemos por la situación que está pasando cada uno de ustedes, la ansiedad que se puede sentir en este momento por no solamente el temor al mañana, al presente, al hoy. Es momento de levantarnos. Hemos tenido situaciones de emergencia similares. Debemos hoy rescatar la principal valor y herramienta del venezolano, la solidaridad en este momento. Es responsabilidad de cada uno hoy poder cumplir con el aislamiento social, poder prevenir la propagación del virus. Sé que muchos de los hogares incluso me escribieron, y lo digo con preocupación, lo circulaba hace unos días a través de un audio que publicamos. Miren, que hay muchos que me han escrito, y lo digo con mucha preocupación, muy alarmados, que prefieren morir del virus que de hambre. No, esa no es la opción. La opción es que sobrevivamos como sociedad, que sobrevivamos como hermanos, como venezolanos. Y es momento de prevenir. Ya sabemos, insisto, la situación que tiene el Estado, y debemos todos tomar carta en el asunto. Es evidente que durante años se utilizó un mecanismo de control social en Venezuela por parte de la dictadura para tratar de implementar lo que ellos llamaron bonos, etcétera, entre otras cosas que se utilizaron. No es momento para utilizarlo por control social, por el contrario, es para que ese 50% de la población tenga un mínimo para poder subsistir. Y tampoco es el objetivo, debemos sobrevivir a esta emergencia, atravesarla, pasar juntos como sociedad y poder rescatar nuestra dignidad y nuestra normalidad en Venezuela. No es justo para el venezolano afrontar esta emergencia en la precariedad que lo estamos haciendo. No es justo para cada uno de los que están sufriendo en su casa en este momento, con la ansiedad de poder alimentarse, sencillamente llevar el pan a su casa, atravesarlo en estas condiciones. Eso es responsabilidad absoluta de la dictadura, que durante años destruyeron el sistema de salud, que durante años destruyeron el poder adquisitivo del venezolano, que hoy no puede ni siquiera poder defenderse y proteger a su familia, que es la intención. Hemos puesto a disposición, además, no solamente la articulación, se ha logrado algunos elementos humanitarios en el caso de traslado, acceso, por ejemplo, en el caso de Colombia, a través del embajador Tomás Guanipa, el vuelo humanitario desde Panamá a Caracas, la participación de médicos venezolanos en algunos países para que puedan ayudar a atender la emergencia. No es suficiente, hemos instruido también a los embajadores para que puedan hacer todos los mecanismos y toda la articulación posible para poder generar no solamente los vuelos de carácter humanitario, que es distinto a los que se hacen gestiones con algunas líneas aéreas para que puedan hacer el traslado y cobran. Son dos cosas distintas. Vamos a tratar de avanzar en los dos sentidos y poder atender a nuestra gente. Fíjense,
reafirmar el mensaje que dijimos a la Fuerza Armada Nacional. Tenemos una semana comunicándolas. No pueden ser cómplices en este momento de una emergencia. Es momento de dejar la soberbia al lado, atender al ciudadano, no colocar la carga solamente en el ciudadano. Se ha hablado del aislamiento social, se ha hablado de la cuarentena, se ha hablado de las limitaciones de circulación. No podemos poner solamente la carga en el venezolano. Hoy los que pretenden usurpar y secuestrar parte de los poderes del Estado deben entender que la responsabilidad no solamente es haber destruido el sistema de salud, sino poder atender la emergencia de manera inmediata. Se debe proveer de energía, de gasolina, de gasoil a los productores, a los trabajadores médicos, a los trabajadores de la prensa, a los sectores vulnerables en definitiva del país. No se puede cargar a la empresa privada que ya venía golpeada en Venezuela, que ya venía siendo deteriorada con la implementación de un impuesto de inmediato. Se debe, además, se resguarda la emergencia, se coloca el decreto de emergencia, no permitir que se pague el impuesto sobre la renta. Sería un asesinato, no solamente indirecto al venezolano, porque ¿quién produce? ¿Quién puede poner entonces el pan en la mesa? ¿Quién puede distribuir desde los estados productores del país que hoy no tienen combustible y ponerlo en la capital? Esta emergencia nos agarró en cierto modo desprevenidos por la precariedad, pero nos tiene que agarrar fuertes, unidos como sociedad y conscientes del futuro, que nunca se repita de nuevo esta emergencia producto de la dejadez, la incapacidad, la corrupción, sino podamos como sociedad reflexionar de cómo vamos a enfrentar en el futuro. Hemos instruido además, aparte del equipo humanitario, Miguel Pizarro, Manuel Bolívar, el diputado José Manuel Olivares, que puedan estar en conjunto con los defensores de derechos humanos en interrelación con las multilaterales para poder hacer inventario, requerimientos de cuánto se va a necesitar dado el crecimiento del pueblo. El día de mañana en el Parlamento Nacional hemos invitado también a los expertos para que no solamente este informe preliminar, sino dimensionar la crisis, las necesidades y la capacidad que tiene el Parlamento, el despacho de la presidencia encargada para poner a disposición de nuestra gente. En contra o versus la mentira, la información. Versus la mentira, lo que tiene que ver con cada uno de los elementos. En esta encuesta breve que hicimos en este momento en Venezuela, del impacto en este momento en Venezuela, servicio eléctrico. El 83% de los hogares no cuentan en este momento con servicio continuo de electricidad. Servicio de agua. 71% de los hogares no recibe agua constante o es de muy mala calidad, y se le suma a 18 que tiene más de 7 días sin recibir agua. Transporte público, 65% del transporte público presenta fallas en este momento. Suministro de alimentos, 83% de los comercios tienen fallas de funcionamiento y adquisición de productos. Y muy grave, gasolina, 56% hoy de la población tiene ausencia de suministro. Es una encuesta que ha generado parte del equipo técnico. En estas condiciones, muy complejo asumir evidentemente una cuarentena. Esto lo sabemos todos. Así que llamo hoy no solamente a la conciencia del venezolano, sino a la fuerza y lo que han tenido durante años. La solidaridad, atender a nuestra familia, proteger a nuestra gente es prioridad. Hemos puesto a disposición la articulación con las ONG, con los países, y lo vamos a seguir haciendo en los próximos días.